pero digamos, la luz cuando se va a encontrar con una superficie perfectamente lisa, lo que va a pasar es que va a tener un rayo incidente igual al rayo reflejado. Y estos rayos son perpendiculares al plano donde está incidiendo, ¿sí? Y el tipo de luz que se genera es un tipo de luz especular, se llama. Bueno, acá en este gráfico está esto que hablábamos del color, ¿cierto? Si esta superficie es roja es porque se absorben todas las longitudes de onda menos la roja y esa es la que vemos, ¿ok? En el blanco se absorben todas, perdón, ninguna, entonces por eso queda blanco. Y cuando se acerca al negro se absorben todas, es como ausencia de color. Bien, entonces hablamos de ahora lo opuesto, cuando tenemos una superficie rugosa o porosa, en realidad la forma en la que inciden los rayos es distinto al modo en que se reflejan. Miren cómo cada rayo va como direccionándose hacia en otra dirección, digamos, con otro ángulo. Y esto es material de estudio si uno quiere generar un efecto de este tipo. Y el tipo de luz que se genera es un tipo de luz difusa, ¿ok? Bueno, otro fenómeno también que podemos estudiar a partir de la luz y de cómo lo podemos ver con diferentes medios materiales es la de la refracción y la dispersión. Si tomamos un vaso de agua, por ejemplo, y queremos hacer el experimento de colocar un lápiz y ver cómo se ve ese objeto, ¿sí? Con el cambio del medio, podemos parecería que es como un lápiz que se quebró. En realidad lo que está sucediendo es que el ángulo se desvió al atravesar un medio con una densidad diferente. Entonces pasa este efecto que, bueno, es aparente, digamos, no es real, pero uno lo ve de esta manera. Y por otro lado, en relación a la refracción, existe, digamos, este experimento que uno puede hacer con un prisma de vidrio o con una gota de agua, en donde, ¿qué sucede? Podemos, digamos, proyectar una luz blanca y ver cómo esa luz se descompone a partir de un prisma de vidrio, y esto parece que el rojo se desvía menos y el azul más, que tiene menor cantidad de energía. Y acá es lo que podemos observar como el efecto arcoíris y vemos todos los colores del espectro visible para nosotros, ¿sí? Y bueno, sepan que, como dijimos, que atraviesa la atmósfera y en la atmósfera tenemos nubes, entonces, bueno, muchas veces dispersan esa luz solar y, digamos, producen un efecto que hacen que se vea menos o más de lo que en realidad se está proyectando. Bueno, y ahora vamos a hablar de otro fenómeno que también ocurre en relación a la luz, que es el de la difracción, que bueno, había un señor llamado Huygens, que era un astrónomo de allá en Europa por el siglo XVII, un físico, bueno, hizo muchas cosas, si quieren después chusmear, que bueno, lo que dijo este científico es que cuando la luz atraviesa una superficie que tiene un orificio, luego ese orificio se comporta como si fuera una nueva fuente de luz y esos rayos empiezan a direccionar en todas las direcciones como si fueran ondas. Y esto es interesante porque lo podemos de vuelta como tomar como elemento de diseño o elemento de análisis. Si queremos redireccionar una cantidad de luz que hay en una habitación para que pase por un lugar y luego ilumine como nosotros querramos, es como que podemos direccionar esa cantidad de energía. Y por otro lado, bueno, también si ese obstáculo no es así tan uniforme con un orificio, sino que está compuesto, digamos, de otro modo, también se va a producir, como aparece acá, una diferencia entre una zona oscura con una penumbra y una zona de luz mucho más llena o directa. ¿Está bien? Bueno, ahora lo que vamos a decir teóricamente es que en realidad, o sea, hablamos de la luz del sol como la fuente primaria de energía natural, pero desde este punto de vista, en realidad la fuente de luz es la bóveda celeste, todo lo que tiene que ver con las constelaciones, con todo lo que rodea, digamos, a este planeta, porque acá es donde se distribuye de manera teórica la luz que llega desde el sol. Y lo que vamos a decir es que
el cielo cuando está cubierto tiene un nivel de iluminación que puede ir entre esta cantidad de lux, digamos que es la medida en la que se mide la luz, y cuando está despejado puede variar y llegar desde entre estas medidas, ¿está bien? Entre 5.000 o 20 o entre 60.000 y 100.000 lux. Y además, digamos, de estas cuestiones que venimos analizando, volvamos a la cuestión del confort, ¿sí? Como fenómeno fisiológico de cómo lo percibimos nosotros, tenemos que hablar de la luz como una variable con la que tenemos que trabajar. Entonces vamos a tener todo tipo de resultados, de sensaciones, si la luz es uniforme o no, cómo es esa luminancia, si es óptima, si hay contrastes que son adecuados, todas cuestiones que ustedes pueden observar y estudiar y chusmear con una cámara. No necesariamente una cámara profesional, ya con una cámara de celular ya pueden investigar un poco cómo es este tema de los contrastes, de la ausencia de brillos deslumbrantes también, y cómo se reproducen los colores según la superficie que ustedes estén considerando y el ambiente en general. Entonces, bueno, cuando nos vamos metiendo de lleno en estos temas, tenemos que hablar sobre el ojo, digamos, ¿no? Cómo está compuesto, y a grande escala, a grandes rasgos, es importante que tengamos en cuenta que existe la córnea y el cristalino, que es la que forman estas imágenes que nosotros vemos, y por otro lado la retina, que es la que es sensible a la luz, ¿está bien? ¿Vamos bien? Sí, profe. Bueno. Profe. Bueno, y luego hablamos de cómo es ese campo de visión. Vieron que ustedes cuando, por ejemplo, no sé, si alguno maneja, digamos, va mirando hacia adelante, tiene un campo visual restringido hacia los costados. Bueno, esto sucede por cómo es ese campo de visión, que obviamente si luego alguien tiene, no sé, algún tipo de patología ocular, si tiene miopía, hipermetropía, lo que sea, eso también va modificando, obviamente, cómo es ese campo de visión, pero bueno, esto es a modo teórico de cuál es el estudio que se llama campimetría visual, que es, digamos, cómo se pueden distribuir hacia los costados, hacia arriba y hacia abajo, el campo de visión que uno puede tener estando en un lugar y parado en una superficie. Y bueno, esto que veíamos lo podemos observar acá más concretamente en relación a izquierda-derecha, digamos, horizontal y también vertical. Digamos, si estamos parados podemos ver más hacia abajo que hacia arriba, y bueno, en relación a lo horizontal, bueno, igual para cada lado, pero miren que si trazáramos una línea acá, digamos, perpendicular a los ojos, no hay no hay un ángulo muy grande hacia atrás, tenemos un campo reducido en ese lugar. Bueno, obviamente por eso los espejos retrovisores y demás, pero digamos, esto es importante que ustedes lo sepan y lo tengan en cuenta a la hora de proyectar y analizar, porque entienden qué es lo que va a estar viendo aquella persona que habite un espacio determinado. Bueno, esto a modo de también de un poco de complementación sobre lo que estamos diciendo, en relación a el usuario, tenemos que tener en cuenta que tenemos, por un lado, todo lo que son los factores tecnológicos de un cierto sistema, y por otro lado, los factores de cómo lo vive y cómo lo transita una persona, ¿cierto? Entonces, en relación a lo tecnológico, vamos a hablar de, obviamente, las propiedades estructurales de un lugar, las propiedades ópticas y las de emisión, ¿sí? Cómo se van a distribuir los luxes en ese lugar. Y por otro lado, en relación al humano, tenemos que hablar de cómo percibimos el color, de cómo es la calidad visual, o sea, cómo lo valoramos, cómo manipulamos ese espacio y demás. Entonces esto para no olvidarnos que, digamos, no es un lugar en sí mismo que estamos analizando como algo objetivo, sino también en relación a las percepciones y lo subjetivo de cada usuario. Entonces, como variable, es importante entender que es una percepción fenomenológica, digamos, como un fenómeno que, esto es un poco repetitivo, pero de vuelta, tiene que ver con el color, la opacidad, la transparencia, las texturas, las luces y las sombras. Y bueno, en este caso, acá esta persona que está teniendo mucho deslumbramiento, ¿no?
Bueno, y ahora vamos a ver algunos ejemplos de arquitectura antes de pasar a la parte de acústica, en donde lo que podemos ver son diferentes formas de iluminación que la verdad, digamos, caracterizan un espacio pensado para que los usuarios lo vivan de una manera especial. Entonces, si hablamos de iluminación cenital, podemos hablar del Panteón, por ejemplo, con su óculo en el centro de la cúpula, que, digamos, caracteriza y baña todo este espacio con una luz que es distinta de si fuera totalmente lateral o franca, y bueno, hace, digamos, que la percepción de ese espacio sea distinta de otro donde, como les digo, puede ser totalmente integrada. Eh, o, bueno, las casas que hace la arquitectura de Tadao Ando, que es un arquitecto japonés, que les recomiendo que chusmeen, que tiene juegos con la luz que son muy interesantes. Y en este caso, bueno, tiene este ejemplo de luz cenital que miren cómo es tan específica la forma en que entra la luz y la sombra baña un sector, digamos, del muro. O este otro ejemplo, que es en Londres, que lo que me parece sumamente interesante de esta casa es que por fuera tiene un aspecto y por dentro es totalmente distinta, y desde este lugar, digamos, la iluminación cenital tiene una gran influencia, ya que, digamos, baña a todo el espacio interior de una manera que es diferente desde ya que si fuera desde un lateral, ¿está bien? No entra igual la luz, ni también los rayos que inciden no son iguales por el ángulo en el que están siendo direccionados. Bueno, si hablamos de iluminación lateral, podemos mencionar, hay miles de ejemplos, o sea, estos son algunos, ustedes pueden seguir buscando y, digamos, no es que en un edificio van a encontrar solamente un tipo de iluminación, pueden encontrar un montón y alguna con mayor incidencia o con una intención un poquito más marcada, según cuál haya sido como la intención de ese arquitecto o arquitecta. En este caso, el estudio de Mantiola, Sánchez Gómez, Salaberry y demás, lo que tiene, este edificio es muy interesante, además de que tiene toda una caja estructural en el medio y todo lo que lo rodea no cumple función estructural. Es uno de los estudios donde aparecieron las mujeres dentro de la arquitectura desde sus inicios, así que desde ese lugar para mí merece un gran reconocimiento, digamos, así que bueno, se los recomiendo para chusmear también. Y miren, digamos, esto es interesante cómo todas estas ventanas que aparecen en el perímetro, cómo entran y generan este tipo de luces y sombras al interior del edificio, que no es de casualidad, digamos. Y sería interesante pararse en todos lados de este perímetro y observar, según los momentos del día, dónde hay más luz y dónde hay menos. Bueno, otro ejemplo en relación a la iluminación lateral, en este caso con vidrios coloreados. Podemos después analizar juntos, si quieren, si sería algo cómodo estar sentado acá. En este caso, si fuera una cafetería, pienso que sí, pero imagínense estar sentado estudiando de repente, o si fuera un taller, tener diferentes tipos de luces, de colores que te incidan. Yo creo que no sería lo más adecuado. En caso de una cafetería puede ser, eso queda a criterio de cada proyectista, o de repente en realidad acá es una zona más de circulación, entonces bueno, genera otro tipo de sensación y sobre todo para un museo, ¿no es cierto? Donde bueno, obviamente los colores van a estar presentes. Entonces desde este lugar es interesante ver también cómo fueron eligiendo estos colores, cómo fueron eligiendo los ángulos en que se colocan cada una de estas carpinterías. Habrá que chusmear e investigar si esto fue estudiado con profundidad o en relación a qué, de qué surgió la forma, pero bueno, acá estamos haciendo referencia al tipo de iluminación y me parece sumamente interesante. Bueno, si hablamos de iluminación tamizada, está bueno también decir que esto no solamente se puede lograr a través de una carpintería o de un vidrio con tamices generados por alguna malla, por ejemplo metálica, pero vamos a ver un ejemplo, sino también a través del bambú,
que también lo vimos el cuatrimestre pasado con las chicas, en donde, nada, diferentes tramas de distintos materiales pueden generar un efecto de luces y sombras, ¿sí? Que, bueno, en este caso también juega con el agua, entonces esa luz que va atravesando estas diferentes cañas rebota en esta superficie y bueno, nos devuelve una imagen diferente. Entonces, bueno, también pueden chusmear después si quieren esta casa, que en realidad es como un gran pabellón de Kengo-kuma. Este PDF es mínimamente distinto al que ustedes tienen en el Miel, después lo vamos a subir nuevamente, pero básicamente por pequeños detalles para que tengan el nombre completo de la obra y demás. Bueno, este que es el Instituto del Mundo Árabe de Jean Nouvel en París, que bueno, a esto me refería recién cuando hablaba de esto de la iluminación tamizada, en este caso sí, hay todo un sistema de carpinterías, pero tenemos como un tamiz. Este edificio para mí es hermoso, que bueno, nada, lo pueden de vuelta chusmear. Es muy interesante también cómo se percibe un lugar desde el interior y desde el exterior. Es, digamos, no por nada elige estas formas para caracterizar lo que es el mundo árabe, donde las formas geométricas son muy importantes. Entonces, debe ser muy lindo caminar por este lugar después de haber atravesado lo que sea que uno haga en este instituto y poder también percibir los espacios a través de los sentidos y a través de la luz y las sombras. Así que bueno, digamos, trabajar con la forma como si fuera un elemento más en el proyecto arquitectónico es sumamente importante, ¿sí? Es un elemento más de diseño, digamos, si bien es algo que existe en el medio natural, uno lo puede tomar e intencionar de la manera que quiera, según su obra, el uso y demás. Bueno, si hablamos también de sombras y luces, es interesante tomar el ejemplo de las casas de Luis Barragán, un arquitecto mexicano que también trabaja mucho con los colores. Miren dentro de una misma casa los diferentes ambientes que encontramos, como si tenemos todo un sistema de parantes que se van sucediendo por ahí a la misma distancia, no importa, pero a medida que van atravesando las diferentes horas del día, este lugar va arrojando luces y sombras específicas, y lo mismo si lo observamos como un tipo de luz natural, pero cenital, digamos. Les hablamos, por ejemplo, de iluminación localizada, podemos mencionar o podemos tomar un ejemplo donde por el uso, en este caso una biblioteca, necesitamos todo un sistema de focos que iluminen directamente un espacio, más allá de que acá tenemos todo un gran ventanal en la biblioteca, en la sala de lectura de la Biblioteca Nacional, que igualmente si no la conocen, les recomiendo que la analicen, que la vean. Puede gustarle más, menos morfológicamente, estructuralmente es muy interesante y también es un ícono de la ciudad, digamos, y estos son los proyectistas de la obra. Puse a todos realmente porque me parece interesante que se conozcan y no, o sea, la cara visible siempre es Clorindo Testa, pero detrás de este proyecto, que fue un concurso que ganó el primer premio, hay más dentro de ese equipo. Así que bueno, a mí me parece interesante para que se conozca y se democratice un poco, digamos, la idea de quiénes participan en una obra. Que bueno, seguramente hubo mucha más gente también. Bueno, y si hablamos de iluminación natural, podemos también decir que en realidad depende la localidad en donde se encuentre la obra. Obviamente la forma en la que llegue la luz a ese lugar va a ser distinta. Hablamos obviamente de las latitudes, hablamos también de condiciones climáticas. Esto es un caso más bien teórico o simbólico, porque esta foto es de Londres y sabemos que, digamos, en Londres hay muchos días en el año en que está nublado, entonces la forma en que vaya a incidir la luz en este lugar va a ser totalmente diferente en un lugar donde haya mayor deslumbramiento, que esta foto, por ejemplo, es de Río de Janeiro, y no significa que los diferentes lugares en el mundo se comporten de estas dos maneras teóricas. Puede haber muchas más, pero me parece interesante que lo tomemos como dato para entender que esto hace a la manera de percibir un espacio y cómo la luz tiene que atravesar, como dijimos antes, quizás una atmósfera donde haya mayor cantidad de nubes o no, y eso nos va a dar otro tipo de combinación.
Bueno, y en relación a, por ejemplo, qué alero tenemos que colocar, bueno, esto es un cálculo, digamos, que podemos tomar en donde este alero, o sea, el ancho, va a ser igual a la altura de la ventana por la tangente del ángulo que se genera con el rayo del sol. Va a ser distinto ese rayo si es de verano o de invierno, pero está bueno para tomar cuál va a ser el ángulo de sombra y cuánto vamos a tener que extender este alero. Esta información, por favor, revisen de la bibliografía. Retomo esto que decía Silvia, de que la bibliografía está subida y tiene mucha información y complementa muchísimo todo lo que damos en las teóricas, porque acá la verdad es que intento dar un pantallazo general de estos temas también para causarles a ustedes un poco de despertar el interés, digamos, pero bueno, la realidad es que obviamente si van a ir a las bibliografías van a encontrar esta información muchísimo más ampliada. Pero bueno, esto es uno de los gráficos que aparece en la bibliografía, por ende lo vengo a mencionar aquí. Bueno, diferentes tipos de iluminación, como decimos, estos también son algunos esquemas, digamos, cómo sería la luz directa si rebota directamente en el interior de mi vivienda, cómo sería difusa si tiene que atravesar una superficie, ¿se acuerdan que lo mencionamos? Si tiene que atravesar una superficie que es porosa, cómo sería esa luz si en realidad en vez de entrar de manera directa se rebota en una superficie exterior y luego se refleja en el interior, o si esa luz reflejada es más bien la que llega digamos, que rebota en un lugar exterior y luego en el interior. Digamos, diferentes tipos de combinación de cómo pueden ser estos análisis. No pretendemos con esto que para la lámina de acondicionamiento natural hagan este esquema, digamos, pormenorizado, pero sí tranquilamente pueden como estudiar de modo teórico cómo es entre el verano y el invierno. Si quieren primavera y otoño también, depende dónde esté ubicada la obra que estudien. Obviamente no va a ser igual si estudian una obra cerca del Ecuador, en donde las estaciones están mucho más divididas entre verano e invierno, que si nos vamos acercando más a los 33 grados sur o norte, donde ahí los equinoccios empiezan a jugar mucho más. Entonces, bueno, esto de vuelta, material para analizar y para proyectar también a la hora que les toque, ya sea en la facultad o en sus vidas privadas. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe. Bueno, ya saben que si necesitan, lo hacen. Bueno, y ahora vamos a ver algo muy breve que es, digamos, un método que se llama el método del factor de luz diurna, que lo que me va a arrojar es la cantidad de luz que yo puedo tomar teóricamente en el interior de un local sobre un plano horizontal de trabajo, digamos, a 90 centímetros del suelo, cuando, por ejemplo, en el exterior la luz es de 10.000 lux, en el orden de las luces contenidas entre las 9 y las 17 horas. Y esto se toma en forma de cantidades relativas y no absolutas, digamos, ¿no? Entonces es un porcentaje teórico que hay entre la luz que recibe el interior y la cantidad de luz que hay en el exterior cuando el cielo está despejado y cuando no hay obstáculos. Es un método que en realidad utilizan muchos software de computación en donde ustedes pueden simular un espacio, digamos, en muchos programas que puedan analizar para hacer renders, pueden decirle al programa, bueno, estoy ubicado en tal lugar, tengo tanta cantidad de luz, o específicamente de este contenido lo mismo, y de ese lugar, desde ese, bueno, perdón, tengo una gata llorando, pero más allá de eso, perdón, me desconcentré y no quería que sepan por qué pasa esto. Que tenemos esta relación distinta entre la cantidad de luz exterior e interior y este factor es lo que nos va a arrojar este porcentaje teórico. Y lo que les decía es esto, que hay muchos software que me pueden estudiar de manera teórica cómo sería ese lugar. Entonces, bueno, lo que vamos a tener es un cálculo de factor de luz diurna a un local. Esto lo pueden revisar después si quieren con mayor detenimiento, digamos cuáles son las variables que intervienen, la superficie de la ventana, la superficie del local, digamos coeficientes del vidrio, de tablas de fabricantes. A su vez, depende cómo sean las ventanas, vamos a tener diferentes coeficientes, si es grande, mediana, pequeña, si el interior es claro, intermedio, oscuro, bueno. Entonces, estos van a ser elementos. Deme un segundo.
Bueno, ahí estoy. Perdonen, acá estamos. Bueno, y lo mismo, digamos que lo podemos estudiar de modo gráfico. Esto lo voy a dejar si alguien de mis compañeros lo quiere ampliar. No es algo que pueda ahora explayarme mucho, lo voy a dejar también para que lo investiguemos y después, en todo caso, lo vuelvo a comentar en una futura clase. Y bueno, y si hablamos de la forma y la disposición de los huecos, vamos a decir que obviamente no es igual la luz que podemos observar y cómo esa luz se va a distribuir si la ventana está colocada de manera teórica, digamos, en el centro de un muro, si está colocada arriba, miren cómo se va distribuyendo la luz y también cuánta luz podemos como observar en el ambiente según si la ventana va a estar colocada en el centro arriba, si es más grande para los costados y más ancha, si son dos huecos. Bueno, todo esto es interesante. Acá está armado un esquema bastante sencillo. Nuevamente lo mismo, si quieren tomarlo como ejemplo para sus obras, más que bienvenido, y es la idea. Y luego, bueno, si vamos a estudiar cómo dimensionar un hueco, en este caso, esta sería acá la ventana, tenemos que entender que la altura está, digamos, una altura dada, si tomamos si esto fuera 1, la profundidad de iluminación sería 2,5 por la altura de esta ventana, ¿ok? Si esto fuera 1 metro, entonces sabemos que teóricamente 2,5 metros de ese interior del local va a estar mayormente iluminado y luego vamos a empezar a tener, obviamente, sectores donde haya mayores sombras. Desde ya ni que hablar que no estamos considerando cuál es la calidad de esta ventana, digamos, en qué momento del día estamos trabajando, cuántos obstáculos podemos tener en el medio, cómo es la superficie del interior. Pero bueno, esto a modo de resumen también y que ustedes entiendan cómo incide la relación entre las medidas de los huecos y, digamos, como, bueno, las profundidades y las dimensiones de un local interior. Disculpen si voy rápido, la verdad es que me parece que vamos bien con este ritmo, pero si alguien quiere hacer una pregunta, nuevamente lo aclaro o necesita algo más. Bueno, y en relación a las protecciones solares también y cómo están dispuestos los huecos, de vuelta, hablemos de formas de proteger, hablemos de aleros, hablemos de parasoles. Este caso me parece sumamente interesante, es una casa en Teherán, en Irán, que tiene como diferentes bloques que según el momento del año los podemos ir moviendo, digamos. No conozco en detalle esta casa, pero es para que ustedes también entiendan que todo es proyectable dentro de la medida de lo posible también en las tecnologías de un lugar, citando el nombre de esta materia, pero, digamos, no podemos dejar por alto el tema de cómo vamos a querer vivenciar un espacio si no lo tomamos como material de diseño para intencionar una vivencia dada. En este caso a través de carpinterías rebatibles, que tengan un tamiz, y las podemos abrir todas o cerrar, ¿ok? Pueden ser fijas, pueden ser movibles, pueden ser de chapa, pueden ser de, no sé, de algún tipo de material mucho más liviano. Lo podemos también como investigar, pero de vuelta, si en la casa que ustedes están analizando aparecen algunos elementos, tómenlos y empiecen a analizarlos con mayor énfasis porque ya es material de la segunda lámina. Bueno, esto también tomado de una de las bibliografías que está subida en la página del Miel. Bueno, de vuelta, métodos de acondicionamiento, ya sea térmico, en este caso estamos hablando del lumínico, cómo va a incidir el sol en un día de invierno, cómo queremos que incida, entonces qué tipo de carpintería podemos utilizar y si vamos a colocar alguna protección para que en verano ese calor no atraviese tanto nuestra ventana, si vamos a colocar algún tipo de colector solar plano, si vamos a colocar un techo que nos genere más sombra, un muro trompe, que es un muro, digamos, donde el aire puede atravesar y volver, y también me genera como una especie de cámara ventilada. Bueno, diferentes esquemas, y a esto nos vamos a referir también
de vuelta para esta realización de la segunda lámina, son esquemas que tienen que empezar a realizar. No queremos que en esta lámina que tienen que empezar a pensar a partir de ahora, digamos, realicen como, o generen pegatinas, así le digo yo, como pequeños stickers de, bueno, la luz es así acá y pongo el gráfico de las temperaturas, sino que empiecen a generar información, puede ser de modo sencillo a partir de un esquema, pero que dé cuenta de un análisis propio de ustedes, no para que copien esto, sino para que tomen herramientas de dibujo también y de expresión de todas estas cuestiones. Pero si hablamos de estrategias de iluminación, otra de ellas es el lumiducto, que es, digamos, un volumen, en este caso es metálico, lo que hace es como recibir la iluminación solar, esa iluminación rebota en esta superficie y llega al interior de un local, y es totalmente sustentable porque no utiliza energía eléctrica y demás. Y miren también a modo, es interesante lo bien que ilumina si comparamos con un foco de luz, en este caso eléctrico, ¿no es cierto? Entonces, nada, son como diferentes herramientas que podemos empezar a tener en cuenta, según también si tenemos posibilidad de captar esa luz solar y potenciar la iluminación del espacio interior. Bueno, esto es un proyecto que se llama 1 litro de luz, que, digamos, tomando esta idea del lumiducto con elementos desechables, como pueden ser botellas de plástico, miren cómo iluminan en el interior de un local y, digamos, haciendo un orificio dentro de esta chapa, colocando, digamos, como, bueno, una membrana para proteger y elementos hidrófugos para que no atraviese el agua en esta unión. También el efecto que puedo querer generar si coloco un montón de botellas a la misma distancia una de otra. Entonces, bueno, pueden seguir investigando ustedes también diferentes elementos o estrategias, pero bueno, esta es una muy elocuente si vamos a hablar de la sustentabilidad. ¿Alguna pregunta? ¿Hay el micrófono prendido? Profe, Sí. buen día. Recién escuché que dijo que esta información de la luz tiene que estar en las láminas. ¿Estamos hablando de las 3 láminas que estamos haciendo de No. detalle constructivo? No, ustedes habrán visto que en el Miel está subido el modelo de la segunda entrega que van a tener, que va a ser las láminas en relación al acondicionamiento natural, que tiene que ver con todo esto, ¿no? Lo térmico, lo lumínico, lo acústico, cómo es la relación de la casa con el entorno, todo lo que tiene que ver con el entendimiento de las estrategias en relación a las preexistencias del lugar. Entonces, si miran el Miel, que por favor les pedimos lo hagan, porque cada clase están subidas estas cuestiones en relación también a las presentaciones de las clases, digamos, tendría que ser algo ya bastante rutinario, pero bueno, vale la aclaración. Ahí está subida el modelo de las láminas. Igual, bueno, nada, genial la pregunta, porque da pie por ahí si alguien estaba perdido también. Nada, revisen y ya es la parte que estamos encarando ahora, ¿sí? Perfecto, gracias. No, de nada. Me trabo esto. Bueno, y a modo también poético, si quieren, van a encontrar muchas frases de diferentes arquitectos y arquitectas que a lo largo de la historia han escrito acerca de la luz. Luis Kahn, que dijo que, bueno, la luz natural es la única luz que hace que la arquitectura sea arquitectura, o que el sol no supo de su grandeza hasta que incidió sobre la cara de un edificio. Eso me parece sumamente linda. Y bueno, de Stephen Hall también dijo como, bueno, el espacio no tiene sentido sin luz y un edificio habla a través del silencio, de la percepción orquestada por la luz. Miren acá la cantidad de, como, con cuántos sentidos que está jugando, ¿no? Con el silencio que tiene que ver con la acústica, la orquesta que también, como si fuera que uno cuando maneja, digamos, las iluminaciones en un espacio está como orquestando, digamos, como esta sinfonía de relaciones entre luces y sombras. Bueno, lo pueden tomar y me parece que es como un gran puntapié para el inicio de sus carreras. Bueno, y en relación, ahora empezamos con la parte de acústica, del sistema de acondicionamiento acústico, de acondicionamiento natural.
Bueno, algunas cosas que ya seguramente recuerdan y saben también del cuatrimestre pasado, pero tenemos que mencionar la diferencia entre el sonido y el ruido, ¿sí? Si hablamos del sonido, tenemos que decir que obviamente son esas sensaciones auditivas que están producidas por la vibración de algún objeto. Para que exista ese sonido es necesario que tengamos una fuente de vibración mecánica que produzca esas ondas sonoras y un medio elástico para que se produzca la perturbación. Y hay una cuestión muy interesante dentro de la filosofía que dice, que yo les preguntaría a ustedes, digo, además de estas dos cuestiones para que exista el sonido, ¿es necesario que haya un oyente o no? Digamos, ¿vieron esa pregunta que dice, si se cae un árbol en el medio de un bosque y no hay nadie que lo escuche, ¿hay ruido o no hay ruido? ¿Se produce un sonido o no? ¿Qué piensan ustedes? Pienso que sí. Pero no hay nadie que lo escuche. Igual hay un sonido. ¿Cómo podemos decir que hay un sonido? Bueno, no digo que lo digo así para que lo repiensen después. Lo que sí es interesante para mencionar es que obviamente el sonido no se traduce solamente a través de la vibración que se produce en el oído, sino también a partir de vibraciones que se, digamos, transportan a través de un medio sólido. Entonces, si un árbol cae sobre el suelo, va a producir vibraciones también al interior del suelo, del piso, que eso también va a incidir en el resto de los objetos que estén en el lugar, a pesar de que no haya una persona que lo escuche y no podamos saber en relación a eso, pero podemos investigar la otra parte, digamos, ¿sí? Me parece interesante también para entender estas cuestiones de las percepciones. Y bueno, a través de esto, ¿no? De impulsos nerviosos que tenemos en el oído, digamos, a través de las diferentes partes que lo conforman, que hacen que tengamos estas sensaciones auditivas. Y bueno, en relación al sonido mencionamos como esto, la sensación auditiva, y si lo mencionamos con el ruido, ya creo que todos acá ya saben que el ruido son aquellos sonidos indeseables, ¿sí? Si vamos a hablar de un acondicionamiento en un espacio, es sumamente importante la cuestión del ruido. Puede ser, así como la cuestión de iluminación. No sé si alguna vez alguno fue a buscar, no sé, se tuvo que mudar y tuvo que ir a ver departamentos para vivir. Creo que es una de las primeras cosas, o por no decir la primera que uno va a ver cuando entra a un lugar o a una casa, como a ver cómo es la iluminación de este lugar, cómo son el tamaño de las ventanas, cómo es según el momento del día. Ah, no hay luz, bueno, pero está nublado, pero a ver, da al norte, da al sur, cómo va a ser en otro momento del año, en fin. Lo mismo con el ruido, quizás entro en un lugar donde por ahí alrededor hay toda una cuestión de silencio, pero tengo que empezar a percibir, o tengo que, bueno, obviamente a la hora de diseñar desde ya, cómo va a ser el acondicionamiento y la aislación que va a tener ese espacio para contenerme de los ruidos exteriores y también interiores según el uso que yo esté realizando. Si tuviera, no sé, en una casa tengo un pariente que tiene un estudio de grabación, imagínense, o quiere tocar la batería y yo dejo que la habitación de esa persona sea totalmente igual que el resto. Las paredes son iguales, el techo no tiene ningún tratamiento. Bueno, obviamente va a haber un tema de conflictos familiares en esa casa que no me quiero ni imaginar, pero voy al hecho de que no es solamente para contenerme de ruidos exteriores, sino también puede ser interiores si tengo, depende de los usos de una misma casa, una misma edificación. Bueno, ¿qué parámetros son los que configuran el sonido? Bueno, tenemos la frecuencia, que es el número de ciclos. El ciclo está, en este caso es la letra T, digamos que lo van a ver bastante en cualquier libro que tomen, digamos, de física, es como la letra griega, que es la cantidad de tiempo que atraviesa, digamos, ese ciclo desde que empieza hasta que termina, y si esa frecuencia, digamos, si ese ciclo es mucho mayor entre un momento y otro, el sonido va a ser más grave, y si hay mayor cantidad de ciclos por segundo, entonces el sonido va a ser más agudo. Y el humano, el oído humano percibe frecuencias entre 20 y 20.000 Hz, que el Hz es la medida en la que podemos entender teóricamente la frecuencia. Y en cambio podemos hablar de intensidad según si tomamos sonidos débiles o fuertes, que es la medida de una onda sonora en relación a cuán fuerte lo podemos percibir, ¿ok? Cómo se distribuye en el espacio. Miren que no se trata de la distancia en este sentido, sino en el sentido opuesto, con cuánta potencia
sale, digamos, de una fuente, en un espacio, digamos, que es la potencia por la unidad de superficie. Y se mide en decibeles. Bueno, esto también a modo como de ejemplo, para que ustedes sepan que no todos percibimos igual, así como no percibíamos igual la luz, tampoco percibimos igual los sonidos. Hay sonidos que son audibles y hay otros que no. Como dije, el campo auditivo humano va entre los 20 y los 20.000 Hz, pero por ejemplo, no sé, un elefante, un topo perciben infrasonidos, y si tomamos gatos y perros, murciélagos, delfines, van a percibir sonidos mucho más, de mucha mayor frecuencia, es decir, más agudos, es decir, ultrasonidos. Esto, a modo de ejemplo, vieron cuando es Año Nuevo, Navidad, y hay fuegos artificiales que, además de hacerle muy mal al medio ambiente, también le dañan mucho, digamos, a los animales, que todos estos sonidos, imagínense que los perciben como de un modo amplificado por el sistema auditivo que tienen. Entonces, bueno, nada, es interesante para que ustedes sepan esta cuestión de lo que hace a nuestro campo auditivo. Bueno, y si hablamos de esto, de la medida del sonido audible y de los decibeles, sepan y, digamos, estudien cómo es esa recepción del sonido según cada espacio, ¿sí? Si estoy, por ejemplo, podemos tomar este gráfico o los que quieran, pero, digamos, el nivel propuesto por la Organización Mundial de la Salud al aire libre es de 55 decibeles. Pero si estamos, como no sé, en un despegue de un avión, 150, que es muchísimo. ¿Por qué? Porque ya con 120 decibeles estamos en el límite del umbral de un dolor. Por eso es tan importante, por ejemplo, si pasan por la calle y ven, no sé, obreros trabajando con un roto martillo, haciendo alguna obra de mantenimiento, miren a ver si tienen o no los auriculares correspondientes, la protección, porque todo esto, si no se coloca correctamente, puede hacer que el nivel auditivo a lo largo de la vida vaya disminuyendo y sea perjudicial para la salud. Y esto, bueno, a modo de ejemplo, ¿qué teóricamente niveles de decibeles podemos tener? Tráfico en la ciudad, obviamente, depende en qué lugar de la ciudad nos paremos y en qué momento del día y del año, pero bueno, a modo de ejemplo, o una conversación, o una biblioteca, o el viento de los árboles, en fin. Bueno, de vuelta, ¿qué tan fuerte es el despegue de un avión, los fuegos artificiales?